la sindicalización, lo que no hemos visto, por ejemplo, la ley, se me va ahora el apellido, francesa, luego de la Revolución Francesa, la ley Chapelier, que prohíbe, mete preso a los que se organicen orgánicamente como trabajadores en agremiaciones, es decir, lo que tenemos en la actualidad los sindicatos. Gremios, tenemos esa referencia histórica del medioevo que es diferente, no tiene nada que ver con el concepto que se conoce hoy como gremio o sindicato, si prefieren, o agremiación, el verdadero nombre, o más técnico. Bueno, ¿qué sucede? Hemos visto el lockout. ¿Lockout qué es? El paro de la parte patronal. La democracia, trabajo y legislación, obviamente se muestra muy someramente, porque no hay legislación en Argentina respecto del lockout. Lo que hizo el sector, parte del sector agrario, porque obviamente el sector agrario tiene ustedes pequeños productores, en el norte del país sobre todo, el grupo que lleva adelante Pedro Peretti, la Federación Agraria, que se niega a pequeños y medianos, la Sociedad Rural, la CRA, es decir, todos esos grupos de terratenientes en sus comienzos, en el siglo anterior, no ahora. Ahora el campo está más diversificado, hay mucha gente extranjera que es dueña de los campos, del sur, Benetton, bueno, las multinacionales, es decir, que ha cambiado, pero no cambió el criterio oligárquico, el criterio de clase, el criterio de dominación económica, y bueno, el lockout que nosotros hemos sufrido en 2008, donde desabastecieron las estaciones de servicio, portaban armas y no hubo nada, no hubo ningún criminalización de esa protesta por parte de la patronal respecto a la resolución 125. Obviamente ustedes saben, estudian economía, los precios internacionales que eran por demás desfavorables para la Argentina, obviamente se subieron algunos puntos, se corrigió hacia los pequeños, medianos productores o medianos, pero bueno, fue terrible la guerra que hubo por parte de esta gente, que dejó a pie a muchos, cortaron rutas. Bueno, fíjense ustedes la situación que no tiene regulación legal. Bueno, desde el punto de vista profesional sí lo tenemos de los trabajadores. Es la ley que luego aprueba, que no profundiza, desgraciadamente, el video de Canal Encuentro, que es la de asociaciones profesionales. Bueno, obviamente no tiene por qué profundizar. Pero nosotros, si yo no les envío la próxima clase que tengamos, que será el miércoles, no de la otra semana, sino de la siguiente, ya casi finalizando, parte o lo que vamos a ver de resumen de lo que podemos meter de unidades, si no le mando por audio, obviamente hay que verlo porque son la mayoría de los artículos, la estabilidad del trabajador que tiene representación gremial, es decir, todo vamos a ver. Lo que no vamos a ver es un desarrollo histórico, que por eso lo mostramos en la clase especial de anoche. El desarrollo histórico, nosotros no tenemos historia constitucional en nuestra carrera o historia de la política legislativa o historia del trabajo. Tenemos en una unidad que la vemos a comienzo todo el desarrollo, que tratamos de meter también lo de Argentina, yo lo pregunté, porque obviamente si estamos en nuestro país, vamos a ver todo lo nuestro, ¿cierto? Más allá de que esté o no en el programa, porque en los manuales, libros, y está, y es algo que para nosotros, para mí, en el caso es fundamental que debemos conocer, profesionalizándonos en nuestra materia. Sí, la semana que viene tienen clase de práctica, vamos a ver cómo metemos más unidades para que yo les pueda desarrollar, si hago audios, y les voy a enviar. No vamos a hacerlo de forma virtual, las clases tradicionales, porque no tenemos días, pero sí voy a ver cómo enviar material y vamos a ver de qué desarrollo lo hacemos. Es decir, que ese es el contenido, el sentido que tiene complementario. Podríamos haber visto La Patagonia Rebelde, pero esa película tiene más de 2 horas, o 2 horas 10. Los Hijos de Fierro, esa gran película que obtuvo premios internacionales de Fernando Pino Solanas, que recién se estrenó en Argentina en el 83 por todo el periodo de la dictadura cívico-militar y obviamente el dominio de estos grupos paramilitares como la AAA no se pudo estrenar en la década del 70. Bueno, un montón de cosas que tienen que ver con la lucha y la historia de los trabajadores en el país. Nosotros vemos lo más técnico, lo jurídico,
Y todo eso está relacionado, obviamente, con medidas de acción directa, ¿qué es la huelga? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo se puede realizar? Después el decreto que hizo Carlos Saúl en los 2000, 2001, ¿cuáles son los límites? De cuáles son los servicios esenciales. Bueno, todo eso obviamente hay que saberlo y eso es teoría. Es teoría que lo vamos a ver en clase, lo vamos a ver a través de audio o lo tienen que ver ustedes a través de los libros. Pero lo deben saber. ¿Está? Ese es el sentido que tiene la clase de ayer y todo lo que hemos visto, que fue una línea de continuidad histórica, como habrán observado. No nos pasamos ni, salvo el tema de la forestal, que también es 19 a 21, pero todo fue un desarrollo histórico de nuestro país. Bueno, continuando con esto, que no lo dije anoche, pero no teníamos tiempo, el lenguaje universal en la música, realmente no hay un lenguaje, por más que en algún momento pensaron en Esperanto y demás, es decir, que o lo gestual, las señas o sonidos gemidos, ¿cierto? Entonces la música es fundamental. No recuerdo, creo que no lo hemos visto, porque vimos el tema del grupo de Santa Fe con Resistencia Indígena. El tema de Pink Floyd, Money, en inglés, no lo hemos visto, ¿cierto? Donde esta banda británica, que a su vez critica obviamente su sociedad, ustedes lo van a ver en el video, ahora creo que no lo he pasado, ¿cierto? ¿Me confirman esto? En nuestra clase, en la apertura. Bueno, vamos a ver ese tema, es en inglés, sí, la banda es británica, obviamente hace rock, también una música universal, y bueno, mi banda parece espectacular y realmente, salvo algo que le iba a preguntar a Jorge, por ahí tenía conocimiento, no lo tengo técnico, es el tema musical, algo que Hitler hizo en su momento, que fue cambiar la frecuencia a 340, 330, 320. El mundo del universo de la música es siempre desde los 6 siglos, que obviamente intervienen las cuestiones matemáticas, como hemos observado en otros momentos, pero no se ha tocado. Así que, bueno, vamos a escuchar a esta banda británica. Yo les envié la nota, si no me equivoco, en donde el diario Ciudadano habla de una reedición de Animals, el disco que justamente tienen estos contenido político, social, cultural. La banda se divide justamente porque Roger Waters estaba en esta postura de mantener letras fuertes, anticapitalistas, antipatronales, mostrando, bueno, desde ya que está adhiriendo a la lucha del pueblo palestino, a la lucha de la situación social en Buenos Aires, se comunicó con la garganta poderosa cuando murió una de sus intervinientes y militantes sociales en la Villa 31 por coronavirus. Bueno, habrán observado que obviamente es británico, pero no es imperialista, no está con la política de su corona. Así que bueno, vamos a ver a Pink Floyd hoy con Money, que tienen que ver la carrera de ustedes, sin ir más lejos, este tema de los 70, Dark of Moon, un temazo. No es de mi preferido de la banda, pero es excelente, tiene solo de saxo, de guitarra, bajo, bueno, lo van a ver ahora. Bueno, muy bien, veíamos entonces la sociedad londinense, los tapados de piel, los casinos, las barras de oro, todo lo que habla de la opulencia o de las carencias, bueno, lo que está en el seno de nuestra sociedad entonces, ese sentido de las letras de Pink Floyd. Bueno, vamos entonces a lo nuestro, que es continuar con el tema de los... Sí. Una pregunta, ¿el integrador qué es el 30? ¿Cómo? El integrador, que es el 30. ¿Se sabe cómo va a ser? O sea, si es oral o... Bueno, vamos a tener nuestro examen. Ustedes, como siempre, la parte práctica la van a tener escrita con el sistema comunidades, a no ser que las profesoras cambien el criterio. Y obviamente yo también, si he tomado al doble, no sé, no me pasaron el listado, no sé cuántos ha quedado por lo que veo que están participando.
Obviamente creo que han quedado muchos en el camino, más allá que por ahí no le interesa asistir a clase, pero me da la intención, me da la sensación de que han rendido muchos mal el práctico, ¿cierto? Más allá de la posibilidad de que yo les envíe, que sacando 5, si tenían 6 en el teórico, que estuvieron un poco flojos, quedaron en carrera. Así que si lo hice con el doble de cantidad, con más razón, lo vamos a hacer oral, como exactamente lo único. Y en este caso, sí. ¿Nos podrían mandar antes la lista de qué día le tocaría a cada chico rendir y eso, como para que sea un poco más organizado? Porque por lo menos yo me encuentro que ese mismo día rindo otro integrador. Bueno, eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir, es una cuestión de la facultad, falla la facultad, ustedes no pueden tener 2 materias en un mismo día. Ahí tenemos que, por eso nosotros estamos para salvar esas fallas. Organización dentro de la comisión. En el anterior, salvo esta cuestión de que como había mucha cantidad y a mí se me pasó virtual, no lo imprimí, entonces hubo algunos errores, pero estaba todo organizado en la semana, desde el día sábado, domingo, por eso nos reunimos un sábado. Yo jamás hago nada un sábado y con ustedes sí estuvimos reunidos. La lista la hice el domingo justamente para tener todo organizado. Bueno, esto ya es otra cuestión de la organización de la facultad. Ustedes no tienen por qué ni deben, digamos, entre comillas, no pueden, es ilegal tener 2 días, un examen, salvo que opten, porque están en una de quinto pendiente, de tercero pendiente y están en quinto, y ese mismo día se juntan las mesas. Bueno, es una decisión de ustedes, pero si están en el mismo año, no tienen por qué pisarse las mesas. Ahora bien, vemos como siempre, vamos a hacer una reunión previa, hagámoslo el viernes en lugar del sábado. No tengo el calendario acá, el 30 si no me equivoco, no sé si es un día martes o miércoles, algo así, puede ser, o lunes. Bueno, nos reuniremos. 30 es miércoles, profe. Miércoles, nuestro día, bueno, perfecto. Nos reuniremos el día viernes anterior, o sí, el día viernes anterior, fin de semana anterior, y ahí organizamos y vemos, ustedes me dicen quiénes son los que tienen problemas ese día. Vamos a tomar, supongo yo, miércoles y jueves estaré terminando, o viernes si tenemos muchos alumnos, o si se extienden los exámenes. Es decir, que la organización está conmigo, con nadie más. Ustedes tienen el práctico que creo que será posterior, si se respeta lo que hicimos en el parcial, y bueno, después combinaremos con cada uno si tiene una situación particular, tanto el tema laboral por su licencia, como superposición por rendir otras materias. Sí, profe, el práctico es el miércoles 7. Bueno, la semana siguiente. Claro. Quiere decir que nosotros podríamos tomar después. ¿Quién les avisó que el teórico es el 30? ¿O salió publicado por la facultad? Vos, profe, nos diste las fechas cuando nos habías dado las fechas del parcial. Sí. De esas fechas. Bueno, sí, me lo pasaron a mí, yo obviamente ni me fijé ni calculé nada, pensando que, bueno, teníamos un poco más de tiempo. Bueno, después lo voy a estudiar, lo voy a consultar con los titulares. Otra variante podría ser pasarlo a la semana siguiente, tomar de lunes a miércoles, ya que van a estar estudiando para el práctico también. Pero bueno, eso lo armamos después entonces. Esa debe ser la fecha que dio la facultad, para aquellos que toman en escrito, porque cuando estamos en presencial se tomaba todo el mismo día. Ahora, con cada comisión, obviamente virtual, es otro de los métodos, algunos escritos, otros oral, otros en grupo, eso varía, depende del profesor. Así que bueno, dejamos la instancia a las semanas venideras y luego combinamos una reunión, exactamente lo mismo que hicimos en el parcial. Bueno, profe, sí. Disculpe la molestia. ¿Sería de las últimas unidades? Sí, ojo. El programa, la forma de evaluación que ustedes tienen oficialmente es hacerlo de todas las unidades. Se toman las últimas, porque lógicamente son las que no fueron evaluadas en el parcial, son las que vemos ahora, pero obviamente no hay tiempo de ver todas las unidades. Vemos los temas más importantes y después obviamente podemos preguntar, como ocurrió en el primer parcial, de cualquiera. El examen ustedes deberían revisar todo. Yo voy a hacer hincapié, tenemos un montón de temas, imagínense aquellos que no pudimos ver, o cómo voy a preguntar de la primera parte. Pero todo se relaciona siempre, obviamente, en la base de la materia. Entonces, las unidades que entran oficialmente son la 9 del viejo, a ver si tenemos el programa cerca, bueno, sería extinción,
Estatutos. Derecho colectivo, convenio que ahora es uno solo. El tema de la empresa, que es la unidad nueva, no sé si tenemos ahí o ya pasó, la empresa era la 8, pero como cambian los números, pero básicamente es eso, sería extinción, derecho colectivo, que es la clase de ayer, lo que envió la clase del doctor Elizondo, y tendríamos que ver convenio, que era la vieja 12, ahora está en la misma unidad 11. Después, derecho procesal del trabajo, la parte judicial, que yo les dije, la ley de procedimiento laboral Santa Fe, la parte que está separado en una unidad distinta es la organización administrativa, el derecho al trabajo, que algo hemos visto en el comienzo de clase, la primera unidad, en la 4, en la 2, 1 o 2, así que algo hemos mencionado, y sería obviamente la parte de seguridad social, que incluye ART, riesgo del trabajo, y la parte de jubilaciones y obras sociales, que prácticamente nunca lo podemos desarrollar porque no se da con la cantidad de clases. Eso también se lo planteamos a la gente de administración en la reunión que tuvimos hace poquitos días, a la gente de la carrera. Obviamente esto fue pedido en su momento, ser semestral o anual. Bueno, por el formato que tiene la duración de la facultad no lo va a ampliar, pero los temas no entran, es la realidad. Tenemos días de práctico que es necesario, y como está organizado, entonces los teóricos se reducen a la mitad, obviamente. Así que bueno, entran esas 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del programa nuevo. Es decir, que tenemos unidades y temas de sobra para preguntar. Eso no quita que dentro del examen la evaluación es sobre toda la materia, como si fueran que quedan regularizados. Supongamos que no alcanzan a 7, quedan con 6, cuando vayan a rendir el examen teórico a una mesa libre, tienen que sacar bolilla o elegir tema y quedan abiertos a las 14 unidades. Esto es igual, formalmente. Yo les digo que hago hincapié en todas las unidades que faltan, a partir de la 9 a la 14. Bueno. O sea, profe, que esta vez no vamos a tener que desarrollar un tema, sino una unidad, y a partir de ahí usted me va a hacer preguntas. No, sería similar, o directamente entrar al examen sin tema, pero yo prefiero que tengan la seguridad. Sobre todo he encontrado problemas, no sé qué les ocurrió, si han pasado o no, problemas de no dicción, pero sí se pusieron muy nerviosos, no les salían las palabras, no ubicaban, notaban que había estudiado, pero problemas graves. Eso no puede ocurrir, obviamente, en una carrera donde están ustedes ya a la mitad. Entonces, bueno, ahí se demora más tiempo, se complica el examen, ustedes correrían el riesgo de perderlo. Otro profesor que no tiene paciencia, obviamente lo saca como rata por tirante, no pueden expresar lo que en el tema, fíjense ustedes, no pueden expresar el tema de ustedes. Entonces, bueno, obviamente, en la época que yo estudiaba, te daba la libreta así, bueno, vaya en la próxima mesa, viene, prepare lo mejor, en fin. Entonces, para dar esa posibilidad, uno puede entender que estén nerviosos, que la cámara, en fin, no ocurre. En la oralidad a lo mejor rindieron todos siempre escrito, como uno de los alumnos me dijo, bueno, después arrancó. Entonces, si yo lo echaba, obviamente era injusto, pero lo que estaba expresando ahí era para un 1, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar con el Estatuto del Trabajador Agrario. No se preocupen por el examen. Si ustedes estudian y tienen los temas preparados, obviamente que todo indica que van a aprobar. El problema es que tienen una vara alta. Yo se los comenté. El cursado hay que aprobarlo con 7. En todas las... Bueno, ya que están, a ver, díganme rápidamente las notas que sacaron cada uno en el práctico. Antes de empezar, a ver más o menos cómo les fue. Yo 6.50. Yo me saqué 8, profe. Bien. 5, 7,5, 7. Están ahí. ¿Qué más? Porque la mejor nota fue 9, que puse yo, algunos 8, varios 8, algún otro 9, si no me equivoco, no los tengo presentes. Gagliardi, muy bien, excelente, 9,5. Tenés para tirar manteca al techo, ¿no? 8,5, bueno, entonces son buenas las notas, 9, 9, bien. Entonces no está en problema, estarían todos en condiciones de aprobar la materia holgadamente, con los 7 tranquilamente, un teórico bueno. Bueno, listo, vamos al trabajador agrario.
¿Qué pasa con esto? Obviamente, otra ley de la dictadura militar, 22.248. ¿Qué pasó? Cristina Fernández, por suerte, después de muchos años de democracia, la sacó, obviamente se modificó, y la actual que tenemos es la 24.000, bueno, no tengo presente el número, ahora lo vemos, 26.747, algo así. Bueno, ¿qué pasa con los trabajadores? Ahí vimos en el 17 de octubre, Juan Domingo Perón, ¿qué hace? Que mata a la sociedad rural, saltan. Hay un video, véanlo, no tenemos tiempo de verlo en clase, se llama el Instituto de la Remuneración. Es una reunión de Perón en la CGT, año 1973, septiembre, en donde explica todo lo que hizo antes de llegar al gobierno, en el 46, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, que era una cosa, una porquería chiquitita, departamento era, después fue secretaría, en los gobiernos conservadores argentinos. Entonces, obviamente después lo eleva al ministerio, como corresponde. ¿Qué hizo Macri? Lo sacó, lo llevó a una secretaría. Alberto Fernández, ¿qué hizo? Como criterio, Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, son carteras independientes. Una locura meter en una... Fíjense si la pandemia no agarraba una secretaría que no tiene ni presupuesto. Bueno, son esas cosas de la política, obviamente, del nivel de políticos o intereses que defienden esos políticos. Bueno, entonces estamos con Perón en el 44-45, que crea el Estatuto del Peón del Campo. Obviamente le da derechos, trabajaban de sol a sol 16 horas, no tenían horario. ¿Qué ocurre? Obviamente hasta la madre de Perón se pone de punta, y lo explica él muy bien en el video ese. Pero le tengo que pagar, y le tengo que pagar un montón. Y le dijo, bueno, si no tenés con qué pagar, en lugar de tener 10 empleados, tenés 4 o 5, pero pagales bien. Es decir, que tocó hasta el bolsillo de su propia familia. Pero bueno, es lo que correspondía hacer. Imagínense lo que dijeron la sociedad rural. Bueno, hay un trabajo importante de Jorge Elizondo, está en la fotocopiadora, no sé si él se los envió. Si no se los envió, se los voy a enviar yo. Algo mencionamos en lo que yo doy en las clases. Así que vamos a colocar en lo primero, que en nuestro país los trabajadores del campo han sido siempre el sector más postergado en relación al derecho del trabajo y de la seguridad social. La superexplotación de los trabajadores rurales llegó a tener rasgos de esclavitud. No existe para la mayoría de ellos el salario mínimo vital y móvil, ni la jornada limitada de trabajo, ni los beneficios de la jubilación, y obviamente eso estaba fomentado por todo ese sector oligárquico que decíamos de comienzos del siglo XX en nuestro país. Son estos sectores los que han negado el reconocimiento en su momento de la jornada de 8 horas. Por ejemplo, también en los consejos del trabajo agrario. Ayer vimos en Legislación y Democracia que en el 2003 vuelve a funcionar el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, que es otro de los temas que han estudiado en remuneración. Algo similar ocurría en el Estatuto del Peón Agrario. Y jamás, como se aplicaba la ley de la dictadura militar, obviamente contra el trabajador, prohibida la huelga, fíjense ustedes, una medida de acción directa sindical para obtener mejoras en sus condiciones laborales o beneficios en las remuneraciones, estaba prohibida, obviamente, por el proceso cívico, militar, eclesiástico, empresarial de esa época. Entonces, aún hoy en democracia, estas entidades rurales patronales se seguían negando a reducir la jornada laboral. Estas entidades, con el argumento, bien entre comillas, destacado de especificidad de los trabajos rurales en el campo, no consideraban a las normas ya reconocidas del 74 de la Ley de Contrato de Trabajo. Obviamente, uno de los capítulos históricos más importantes y desarrollados en nuestro país fue la gran huelga de los peones rurales en la Patagonia Argentina durante el año 1921,
que reclamaban salarios mínimos, jornada limitada de trabajo, derecho a la organización sindical, la higiene y la seguridad laboral. Esta huelga concluyó con la matanza de la mayor parte de los dirigentes obreros realizada por el ejército argentino, obviamente enviado por Irigoyen para sofocar y destruir estas jornadas de protesta. Bajo las órdenes de, en su momento, el coronel Varela, que fue el militar que fue enviado a solucionar este conflicto. Eso lo muestra muy bien la película Investigación de Osvaldo Bayer en La Patagonia Rebelde, que también son invitados a que la vean de alguna forma, ¿no? Esto es en algunas escuelas, obviamente, que tienen un gran contenido social o sensibilidad, sus profesores de historia es muy posible que los hayan invitado a verla en clase como parte de la materia, ¿no? No es lo que ocurre en la gran mayoría, pero algunos sí lo hacen. La primera ley dictada en beneficio de los trabajadores rurales es el Estatuto del Peón del Campo, sancionada mediante decreto 26.169/44 del 8 de abril de 1944. Y luego, una vez que Perón es presidente constitucional, ratificada en el Congreso Nacional por la ley 12.921, que es obra, esta ley, del jurista Tomás Joffre, con J, impulsada por el entonces Teniente Perón. Fue anterior, perdón, esto fue en el momento que estaba en la Secretaría de Trabajo de la Nación. En el año 1947 se sanciona la ley 18.020, que va a regular el trabajo de los trabajadores rurales temporarios. Este estatuto establecía la garantía y defensa del salario y las condiciones dignas de trabajo. Recién, en el año 1974, con la sanción de la LCT, se reconocen los derechos a los trabajadores rurales, porque estaban incluidos los derechos, principios y obligaciones que gozaban los trabajadores en relación de dependencia en nuestro país, es decir, todos los trabajadores en el ámbito privado. Luego, obviamente, el proceso militar, con la ley 22.248, cambia esta situación de los trabajadores en la ley del LCT y establece un régimen para los trabajadores agrarios separados de la LCT, realizando una modificación al artículo 2. Fíjense ustedes, si tienen la ley a mano, que hace referencia en su momento a que están excluidos estos trabajadores. ¿Está? Bueno, no lo vamos a leer para seguir avanzando. Es decir, que este sector obviamente fue muy castigado siempre, como lo han visto. Y obviamente José Alfredo Martínez de Hoz, que fue el ministro de Economía de esta dictadura militar, que era CEO de Asindar, aquí nomás, lugar donde hubo innumerables trabajadores desaparecidos y asesinados, obviamente, fue el que llegó a manejar, obviamente, la economía del país y benefició mucho al sector patronal del campo. Ellos mismos tenían grandes extensiones en la provincia de Buenos Aires, es decir, que se hizo la ley para sí, a su bolsillo, con una expresión de la calle. Bueno, en esos años se le niega a los trabajadores el derecho de preaviso y el artículo 84 establecía expresamente que el derecho de huelga estaba prohibido. También
que debían acatarse las disposiciones para solicitar el conflicto, lo que dictare la autoridad de aplicación, que esta ley crea la Comisión de Trabajo Agrario, que estaba constituida por el secretario de Agricultura y Ganadería, por 2 empleadores y 2 representantes de los trabajadores, cada uno con sus respectivos suplentes. En caso de haber votaciones, el presidente, que era un militar, era el representante del Ministerio de Trabajo, tenía un voto doble y entonces obviamente desempataba. Esta ley tuvo vigencia, fíjense ustedes, todo el periodo democrático que hemos vivido, hasta obviamente el gobierno de Cristina Fernández en el año 2011. A partir de ahí, entonces, se cambia esta ley. Se reconoce la jornada de 8 horas diarias y 48 semanales para todo el país. Luego la ley específica va a reducirla a 44, que viene después. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario va a introducir modificaciones a este régimen tratando de aproximar las condiciones de trabajo que disponía el derogado Estatuto Peón o Agrario del Campo del año 44. Es decir, que durante 28 años de democracia continuó rigiendo este estatuto oligárquico y que ha negado la mayor parte de los derechos individuales que tiene nuestra normativa laboral, que reconoce a todos los trabajadores que trabajan en el ámbito urbano e industrial. Ni siquiera la reforma de la Constitución Nacional del año 94, que reconoce los pactos y acuerdos internacionales y de derechos humanos, fue obstáculo para que continuara rigiendo este régimen de trabajo del proceso militar, que obviamente deniega el derecho constitucional de la huelga en la negociación colectiva. Así que bueno, el trabajo de sol a sol, sujeto a la voluntad del patrón, fue la regla que rigió en el trabajo agrario de todo el siglo XX, de parte obviamente del siglo XX y del siglo XXI hasta el 2011, y es una de las actividades que tiene en nuestro país, junto con el de trabajadores de casas particulares, mayor índice de trabajo no registrado. Más del 60-70%, de acuerdo a algunas encuestas y de los distintos momentos, no están registrados estos trabajadores. Bueno, por último, vamos a la nueva ley, la 26.727/11 del 21 de diciembre de 2011. Por eso estaba en la duda si era primer periodo de Cristina Fernández. No, ya en el segundo, en 2011-2015 de la expresidente Cristina Fernández. ¿Qué dice este estatuto? Obviamente vuelve a incluirlo en el régimen de la LCT, sustituyendo el artículo 2. Esto se realiza a través del artículo 104 del nuevo régimen. Establece que a los trabajadores agrarios, sin perjuicio de las disposiciones de la presente ley, serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen de trabajo agrario a través de la nueva ley. Se prohíbe, esto es fundamental, la actuación de empresas de servicios temporarios, agencias de colocaciones o cualquier otro tipo de intermediación privada en la contratación de los trabajadores rurales. ¿Qué habíamos dicho en algunas de las clases? No hay que confundir trabajo eventual, contrato específico del año 74, con lo que en la década de los 90, la época de esa ley basura, de los contratos basura, de la ley comprada a los diputados, senadores, peronistas, obviamente que se vendieron para favorecer a la patronal. Bueno, todo eso iba contra el trabajador, contra el trabajador. Esto es, artículo 104 de la nueva ley de régimen de contrato agrario.
Es decir, ¿cuál era lo que se instrumentó en los 90? Las agencias de colocación de personal. ¿Qué haces? Vos negociás un precio con la empresa que necesita personal temporario y obviamente pagás mucho más a tu dependiente que sí va a tener una relación, hay una ley, obviamente de la época de Carlos Saúl y todo eso. Hay muchas legislaciones que tienen estas empresas de servicios eventuales, pero lógicamente hay un intermediario que te va a robar parte. En cierta medida, algunos trabajadores luego, depende de las necesidades de la empresa que contrata, es posible que queden en planta permanente, que se los incorpore, pero bueno, no obstante, le están robando parte de su salario. Quizás hoy, en la actualidad, no haya tanta diferencia, a ver si tenemos algunos que trabaje en estudios contables, que justo de la casualidad que atienda alguna empresa de servicio eventual, tenemos a alguien que conozca, a ver, para decir si yo no estoy en lo cierto, si me equivoco profundamente, que cobran no menos, más de lo que cobran en el trabajo permanente de su relación de tiempo indeterminado. Bueno, creo que no hay nadie, ¿no?, que trabaje en un estudio contable y conozca de esta situación. Son dos puntos: que trabaje en el estudio y que justo tenga como cliente una empresa de servicio eventual. Bueno, esto es fundamental, ¿está? Bueno, por el artículo 16 se determina que el contrato de trabajo agrario se entenderá celebrado con carácter permanente y como de prestación continua, salvo casos previstos en esta ley, y el mismo artículo prohíbe, obviamente, una cosa que con Jorge estamos totalmente de acuerdo, hay legislaciones que lo tienen, pero el llamado menemato lo instrumentó, el periodo de prueba no tiene por qué existir en la relación laboral. Entonces, obviamente, esta ley, fíjense, una ley favorable al trabajador, prohíbe el periodo de prueba, estableciendo que no podrá ser celebrado a prueba por persona alguna, ningún contrato. ¿Está? Esta ley también reconoce la categoría de trabajo permanente discontinuo, que es aquel trabajador temporario que es contratado por un mismo empleador en más de una ocasión, en manera consecutiva, para la realización de tareas con carácter cíclico o estacional, parecido a lo que traía en la ley en su origen el trabajo temporario o de temporada. ¿Está? Pero acá se crea esta categoría, trabajador temporario. Establece también, obviamente, una indemnización, un despido para este trabajador, y con las indemnizaciones que otorga el título 12 de la LST, y también los daños y perjuicios que será fijada conforme al derecho civil. Es decir, que la fórmula que hemos estudiado siempre, la indemnización establecida por nuestra ley de contrato de trabajo y obviamente los que alee el trabajador de acuerdo a lo sufrido por esa ruptura intempestiva del trabajo. Bueno, y con esto quiero cortar un cachito de esto del trabajador agrario, porque hoy quería que leamos el tema, ya que estamos justo en extinción imprevista, incausada y demás. Encontré lo de Capón Fila, vamos a llamar a una de las compañeras que hoy le alcancé el material para ver si pudo leerlo, estaba en una foto no muy claro. A ver, con Martina, si tenés el material de lo de Capón Filas. Este es un autor que realmente tiene una pluma excelente, literaria. Hay algunas referencias, inclusive del país, Alicia en el País de las Maravillas, del cuento, del autor inglés o norteamericano, no lo tengo presente. Bueno, vamos a leer esto. ¿Por qué el despido es inconstitucional? O causa del despido, a ver, voy a buscar, sentido del despido arbitrario por Rodolfo Capón Filas, posición tradicional dominante. El autor a su vez da una regla matemática que se llama
el derecho sistémico, hay unas fórmulas al estilo como ustedes lo ven en contabilidad, de la ecuación fundamental. Bueno, nosotros obviamente no vemos nada de eso, es un criterio de este autor, no estaría mal desarrollarlo, pero bueno, no está en el programa. Así que bueno, lo conocemos recién para ustedes. Ahora, vamos a la posición tradicional dominante y la posición sistémica que tiene este autor y demuestra por qué es inconstitucional el despido arbitrario en nuestro país. Más allá de lo que está reconocido en la ley de contrato de trabajo. Y nosotros tenemos que estudiar y decir y analizar y calcular en las prácticas de los ejercicios de extinción de contrato de trabajo. Bueno, adelante. A ver. Bueno, posición tradicional dominante. Los autores tradicionales consideran que el empleador tiene derecho a despedir sin causa. Se basan en la propiedad de los bienes de producción expresadas en la titularidad de la empresa y de sus componentes, entre ellos los trabajadores, considerados cuasimuebles por acepción. Bien, está casi emulando al Código Civil y Comercial, cuando declara las cosas, que son cosas, muebles e inmuebles. Este autor, como verán, va con los tapones de punta, dice, no, en la época de la esclavitud no se consideraba solamente allá un objeto, ahora también. Adelante, ¿qué más? Han olvidado que la titularidad nominal de los instrumentos de producción no puede involucrar a los trabajadores que los manejan, quienes, más allá de su ubicación de clase en la sociedad civil, son seres humanos y por consiguiente, tanto ellos como su trabajo se hallan fuera del mercado, con lo que no pueden ser objeto de dominio. De ahí que si el trabajo no es una mercancía, seguir hablando de mercado de trabajo es un disparate para el deleite de Alicia. Por su parte, describir la tarifa indemnizatoria como transacción menoscaba que ésta es un negocio jurídico entre particulares, ausente en el mal llamado contrato de trabajo, ya que es una estructura legalmente. Tales autores desconocen la realidad descrita por Henry Ford en su cruel expresión de que Estados Unidos había crecido por el temor al desempleo, que llevaba a los trabajadores a cumplir y sobrepasar los cupos de producción. Ford sabe que los autores tradicionales ignoran u ocultan, y por lo tanto el despido arbitrario es un buen disciplinador, lo social, ya que quien pierde el trabajo pierde su vida, y esta es una afirmación que se exponencia en una situación de desempleo, subempleo y marginalidad. En este cuadro gratifica que un importante autor de esa corriente, en una especie de autocrítica, mientras convoca a la interdisciplinariedad en el estudio del mundo del trabajo, recuerde que en la relación del empleo el trabajador compromete su existencia misma. Bueno, te voy a cortar un cachito ahí para leer las citas que da el autor, 1, 2 y 3, que estaban en este párrafo, y además relacionar, para vos, no sé qué otra compañera había preguntado, la relación de todo lo que vimos ayer. Fíjate vos, esto no lo dice un revolucionario argentino, el Che Guevara, un comunista, lo dice Ford, y lo dice la tradicional posición jurídica del lado dominante que tiene el derecho. ¿Para qué sirve el despido? Para disciplinar la conducta social de los trabajadores, para humillarlos, para obviamente tenerlos bajo su bota, graficando el afiche de los hijos de fierro en la época de dictaduras militares en Argentina. Entonces, es un gran disciplinador social, la fuerza del empleador del despido. Por eso este autor se sitúa en otra posición contraria a todos los autores de la mayoría que nosotros estudiamos y vemos del derecho laboral. Y esto, si se fijan, lo que vimos ayer de la década de los 90, ¿qué pasó? Tuvimos un gran periodo del 70, más allá de los 50, el despegue de Argentina en la industria liviana, en el consumo de los trabajadores, en el acceso a la universidad, en el acceso a las vacaciones, en los bienes, es decir, en el acceso a una equidad y justicia social. Y luego, terriblemente, ya en democracia, y fue lo más grave, no fueron los milicos a través de las balas, sino que fue a través del Congreso, se sancionaron leyes contra los trabajadores que expulsan, que van a la marginalidad, todo lo que cita acá el autor, que van a marginalidad
¿cómo puede ser que se crea un sindicato de, no de trabajadores, de, digamos, desocupados, como fueron todos los movimientos sociales, los piqueteros, todo lo que surgió en la década de los 90, obviamente porque las centrales obreras ya no le daban respuesta, porque toda su dirigencia lo había entregado, no toda, una parte, como hemos visto siempre, sectores más dialoguistas, más negociador y otra más que va al frente, más en posiciones en defensa de los trabajadores. Fíjense, y el derecho se utiliza para esto. Se utiliza obviamente para la clase dominante, para la posición económica que está por encima de lo demás. Vamos a las citas, empezando por lo de Alicia, País de las Maravillas, el 1, que hace una referencia a la cita del jurado, bueno, respecto a las personas, y la cita segunda. Fíjate que está en la última hojita del apunte. A ver, si podés leer eso, Martina. Sí, acá. 1. El jurado considera su veredicto, dijo el rey, por 20ª vez, lo menos en ese día. No, dijo la reina. Primero la sentencia, el veredicto después. ¿Qué tontería?, replicó Alicia, dictar primero la sentencia. Calla la boca, ordenó la reina, poniéndose congestionada. No quiero, dijo Alicia. Que le corten la cabeza, gritó la reina en voz de cuello. Nadie se movió. ¿A quién le va a importar?, preguntó Alicia. No sois más que una baraja. Bueno, aquí el autor obviamente hace la comparación con lo que era Alicia dentro de ese mundo ideal, obviamente, cortar la cabeza, todo lo que ocurre en la realidad con los trabajadores. Carroll Lewis, Alicia en el País de las Maravillas, editorial Acale Sociedad Anónima, Madrid, 1989, página 152. Bueno, la cita textual de este autor Caponfila. Vamos al ítem número 2. 2. Este país se hizo grande con la indicación que usted despedido. Bien, queda usted despedido. Esa es la cita número 2, que hace referencia a lo que dijo el gran creador de los autos de su marca, Henry Ford. Bien, y por último, la tercera cita, que es de un autor nacional que yo le he recomendado en su momento, Vázquez Vialar Antonio, que dice, adelante Martina. Ser y placer del ius laborista. Bueno, ahí tiene una página de internet a que le interese, si está vigente, www.asociacion.org.ar. Bueno, continúa con la lectura, ahora sí, de la posición de este autor Caponfilas. 2. Posición sistémica. El ordenamiento normativo, al utilizar el vocablo indemnización, indica que el despido sin causa es una conducta antijurídica a la que responde objetivamente aquella. De allí que la tarifa indemnizatoria no refiera a la actitud personal del empleador ni a los daños causados, por lo que si ha existido dolo o culpa en aquel que han causado daños, la reparación integral es la solución. Se complementan de este modo antijuricidad e ilicitud, la primera con la tarifa indemnizatoria y la segunda con la reparación integral. Bien, está, entonces la antijuricidad se considera, obviamente, que esto no correspondería. ¿Qué ocurre? Que ocurra, pero la ley lo otorga. Y la ilicitud, entonces para eso voy a indemnizar, tengo que pagar. Y la otra, que refiere la ilicitud, con la reparación integral que se va a dar cuando el trabajador reclama, ¿cierto? Vamos al punto 3. En materia de despido, el régimen laboral, ingenuamente denominado como estabilidad impropia, permite al empleador despedir sin causa, aunque valorando tal conducta como antijurídica, sanciona una indemnización tarifada. Esta tesis luce inexacta en cuanto hay o no hay estabilidad, así como si es de día o de noche de acuerdo a la marcha del sol. Una estabilidad impropia es contradictoria en sí misma, ya que una persona está fija o en movimiento. Nadie está fijo pero moviéndose. No se escapa, como en su momento le advirtiera al maestro de Bali en una de las tantas conversaciones que se dignará mantener con el joven abogado del interior, que la estabilidad impropia, enseñada por la doctrina tradicional, a pesar de su inexactitud, calmaba a los trabajadores, dándoles la ilusión de ser estables en el empleo,
cuando en realidad la inestabilidad era la regla de su relación. Como lo ha demostrado, Adelante. como lo ha demostrado la teoría sistémica del derecho social, el diseño normativo de la relación laboral en la que el trabajador entrega su actividad productiva y su actividad creadora, exige que el empleador compense la primera mediante la remuneración y la segunda mediante la estabilidad y la participación en la toma de decisiones. Se advierte de inmediato que la estabilidad en el empleo integra la relación laboral hasta tal punto de que no obrar existe alineación, ya que no se compensa la actividad creadora del hombre en sí. Bueno, te corto un segundito para expresar, ustedes no lo tienen, yo voy a ver si se los puedo alcanzar a esto, a ver cómo lo podemos digitalizar para que esté un poquito más ordenado. La relación esta que decimos de la teoría sistémica, entonces sería relación laboral, el tema fórmulas matemáticas, igual a la actividad creadora 1, C1, más la C2, igual a la relación, a la R más E más P, que sería esta fórmula al estilo de la gran ecuación fundamental de la teoría americana de contabilidad, del patrimonio, ¿cierto? Bueno, vamos, ¿qué más? Al punto siguiente. Según el artículo 245, describiendo una lista sana de responsabilidad, vulnera la garantía constitucional protectora contra el despido arbitrario, garantía que solo se cumple con la nulidad del despido incausado. La indemnización responde a la antijuricidad del despido incausado y no refiere a daño alguno, tema que se le escapa a la doctrina tradicional. Sentado ello, la tarifa indemnizatoria no protege contra el despido precisamente porque lo supone y lo valida. Quien con un matafuego apaga un incendio impide que ocurra. Quien camina bajo la lluvia con un impermeable no se moja. Al contrario, quien en vez de usar un matafuegos contrata seguros, simplemente recibe una indemnización por el incendio sufrido. Y quien sale a la calle sin piloto se moja aunque logre un descuento en una de lavarropas para secar el abrigo. Por tal razón, la contrariedad de la tarifa con la Constitución no refiere a la mayor o menor cuantía económica, sino precisamente a la validez del despido incausado, que impide la estabilidad del trabajador, único modo de protegerlo contra el mencionado despido. La estabilidad, así receptada en la Constitución, muestra su importancia práctica porque los trabajadores estables, con garantía de permanencia, pueden programar su futuro y desarrollar una conducta laboral seria y eficiente, con ambos aspectos que se le han escapado por completo a los autores tradicionales. Nadie puede olvidar que el juego de resultado positivo es el que suma esfuerzos y en el que todos ganan, mientras que en el del resultado negativo uno gana lo que el otro pierde. De aquí que la posición tradicional, ampliamente receptada en la jurisprudencia, atenta no solo contra la Constitución, sino también contra el mercado. La nulidad del despido arbitrario es evidente en la medida que la conducta del empleador colisiona con el derecho humano a trabajar, reconocida en la Carta Internacional, en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, con respecto de los derechos fundamentales en el trabajo y en la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Por ello se impone la reincorporación del trabajador despedido y solo en el supuesto que fuese moralmente imposible el pago de salarios hasta el momento de la jubilación. Bueno, te corto un segundito porque, como observarán, esto tira por la borda todo lo que nosotros hemos estudiado, lo que yo les dije. Es una posición totalmente diferente. Obviamente hay autores que coinciden con esto, profesionales, pero, bueno, ¿qué ocurre? No es lo que adopta la mayoría. ¿Y quién tiene razón? Creo que tiene razón Capón Filas. La estabilidad impropia es algo que no debería existir. Acá, desgraciadamente, por presiones, como siempre, intereses económicos, políticos, de clase, como sea, no salió la estabilidad. La estabilidad es una sola, absoluta, relativa, bueno, después podemos hablar en esa clasificación, pero esto de estabilidad impropia es algo, suena algo raro. Bueno, adelante, seguimos hasta el final. Igual respuesta ha sido emitida por la Organización Internacional del Trabajo en el Convenio 158, ratificado por Austria, Bosnia, Herzegovina, Camerún, Chipre, Eslovenia, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Letonia, Malaui, Marruecos, Nigeria, Suecia, Ucrania, Uganda, Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Zaire y Zambia.
emite una directiva terminante que dice que no se pondrá fin a la relación del trabajo de un trabajador a menos de que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. Y se deduce que la objetividad es la única causa de extinción fundamentando la estabilidad laboral, entendida como permanencia en el empleo. Dado que la directiva refiere a las decisiones del empleador, no alcanza a quien siempre puede renunciar al empleo. De este convenio se deduce que un despido no objetivo es arbitrario y que la consecuencia de un despido arbitrario es la nulidad de bien del trabajador despedido ser reincorporado con iguales consecuencias con el régimen. Sensacional, muchas gracias por la participación. Como observarán, destruye todo. Nadie puede hablar. Pasa que los poderes políticos, económicos, triunfan. Es claro, totalmente claro, como observarán, ¿está Argentina acá? No está. No está. Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que muchos también fallaron cuando les pregunté. Fíjense, son cosas fundamentales que obviamente no se ven. Yo si les pregunto a ustedes, ¿quién vio en la secundaria, quién vio en la facultad las cosas que hemos visto ayer en la clase especial? A ver, quisiera saber si lo tenían conocimiento de todo lo que vimos ayer. Tomamos al silencio como manifestación de la voluntad. Nadie vio nada, ni siquiera en los 3 años de ciencia económica. Bueno, reflexiones sobre eso. Bien, continuamos a ver hasta dónde llegamos, que ya falta un poco para terminar. Estábamos analizando el nuevo Estatuto de Trabajadores Rurales, ¿cierto? Vamos justa a la extinción del vínculo. Continuamos con trabajadores agrarios. Esto fue realmente una clase espectacular. Si a alguno le gustó este autor, en su momento, no sé si lo han retirado, tenía amplia conectividad con sus alumnos de la Universidad de La Plata. Yo lo vi mucho tiempo después que lo conocí, que Jorge me alcanzó estos apuntes, y a través de Facebook. Así que bueno, supongo que por ahí ayudantes de cátedra, otros compañeros de esa cátedra de la universidad hayan seguido sus pasos, ¿no? Y por ahí están en internet. Búsquenlo, es probable que encuentren cosas de este autor, ¿no? Bueno, con respecto a extinción del vínculo, se aplican las normas, obviamente, del título 12 de la LCT, que implica que los trabajadores rurales tienen derecho al preaviso, a la sustitución, a la indemnización sustitutiva del artículo 232, a la integración del mes de despido, el 233, y a todo el régimen indemnizatorio del 245. El derecho constituye a una jornada de trabajo limitada que, por el artículo 14.000, obviamente, se va a regular con precisión en el título 6 de la jornada de trabajo. Y también la del descanso semanal, en donde, por su artículo 40, establece los límites, siendo para todo el personal comprendido en el nuevo régimen, que no podrá exceder, como le había dicho antes, igual que todo el mundo acá, 8 horas diarias, que son muchísimas, eso hay que corregir, hay que bajar, y las 44 horas semanales, desde el día lunes, igual que la LCT, hasta el sábado a las 13 horas. Y la distribución semanal desigual no podrá importar una jornada ordinaria diurna superior a las 9 horas, esto es lo mismo que lo del año de Hipólito Yrigoyen. La jornada nocturna será entre las 20 y las 5
del día subsiguiente. Y no puede exceder también de 7 horas diarias, ni 42 semanales. En cuanto a las horas extraordinarias, se plantea el régimen de la LST, reconociendo el pago de horas extras al 50% cuando se cumplan en exceso las 8 horas y diarias, o el 100% los días sábados después de las 13 horas. Los domingos y los feriados. Eso es exactamente igual en la LST. El máximo de horas extraordinarias son igual 30 horas mensuales, 200 anuales. Y el límite de descanso de jornadas, obviamente, no puede ser inferior a las 12 horas. Y esto es importantísimo en la actualidad, esperemos que se cumpla, obviamente. Profe. No, la nota de los diarios no lo dicen así. Sí. Disculpe la consulta. Este es el artículo 40 del Estatuto del 2011, no de la ley. Sí, no, del Estatuto 2011, sí. Exacto, todos los últimos artículos que citamos son del Estatuto en particular, que es lo que hay que tener presente, qué es lo que cambió. Lo que cambió básicamente es muy parecido a lo que va a ocurrir con el servicio de casas particulares, el trabajador de casas particulares. Se equipara a lo que estableció la LST para todos los trabajadores privados del país del 74, excepto que acorta la jornada, bueno, y algunos detalles que ahora vamos a ver en estos artículos. Entonces, se establecen condiciones de vivienda que hay que proveerle al trabajador. Esta debe ser sólida y construidas en condiciones mínimas de seguridad, higiene, abrigo y luz natural. Por el artículo 31, todo esto. También se prevé cuando el lugar de la prestación de tareas y de alojamiento del trabajador tiene una distancia mayor o igual a 3 kilómetros, el empleador deberá proporcionar los medios de transporte adecuados. Esto es nuevo. De tu ubicación de la vivienda más de 3 kilómetros, el empleador tiene que proveerte medios de transporte. En cuanto al pago de la remuneración, las remuneraciones mínimas están fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, o el nombre, no sé si tenemos exactamente el mismo nombre en la actualidad, ¿cierto? Porque Macri tocó un poco esta ley. No podrá ser inferior al salario mínimo vital y móvil vigente, y se prohíbe el pago con bonos, vales, fichas o cualquier tipo de papel o moneda diferente al curso legal. Es decir, lo que vimos, la explotación de la forestal anoche, pagar con vales de su propia proveeduría, es decir, los trabajadores no veían el dinero, eran esclavos prácticamente, que lo vimos en el trabajo especial de Canal Encuentro. Bueno, y por último, se crea el Registro Nacional de Trabajo y Empresas Agrarias, el RENATEA, que sustituyó al organismo anterior, que era el RENATRE. Esto es lo que está vigente ahora, RENATEA, Registro Nacional de Trabajo y Empresas Agrarias. Antes estaban solamente los chacareros, es decir, las entidades agrarias. Ahora no, está el Estado también dentro de este estatuto. En este caso, el registro del trabajador rural también debe estar en manos del Estado y por ello no puede ser administrado solo por entidades patronales rurales y una única organización sindical con personería gremial, como ocurrió en todos los años hasta la creación de esta ley en el año 2011. Bueno, por último, vamos a ver brevemente la última ley que toca a trabajadores, que realiza también Cristina Fernández en el año 2013. La ley 26.844
del régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Aguarden un segundo. Y que obviamente reemplaza el Estatuto de Servicio Doméstico que vimos en la clase anterior, que regía desde el año 1956. Bueno, ¿y qué comprende este nuevo estatuto? Va a comprender los trabajadores que presten tareas sin retiro para un mismo empleador y que residan donde se cumplen las mismas. Para los trabajadores que presten tareas con retiro y con un único empleador. Y para trabajadores que presten tareas con retiro para diferentes empleadores. Es decir, la persona que vive con la familia donde trabaja, en el primer caso, un único empleador, aquella que participa con retiro para varias casas, empleadores, y por último, esta ley se considera que es trabajo en casas particulares a toda prestación de servicios o ejecución de tareas de limpieza, de mantenimiento u otras actividades típicas del hogar. Se entenderá como tales también la asistencia personal y el acompañamiento prestado a los miembros de esa familia o a quienes convivan en el mismo domicilio del empleador. Y así también el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con algún tipo de discapacidad. El artículo 3 establece las exclusiones y las prohibiciones de este régimen especial. Entonces, no se va a considerar personal de casas particulares a las siguientes personas. Por un lado, las personas contratadas por personas jurídicas para las tareas que se refiere la presente ley. Que contrata una SA o una SRL, no entra en este tipo de estatuto. Las personas emparentadas con el dueño de casa, tales como padres, hijos, hermanos, nietos, con las que las leyes o usos y costumbres consideren relacionadas en algún grado de parentesco o de vínculo de convivencia no laboral con el empleador, es decir, el estado de parientes. Las personas que realicen tareas de cuidado y asistencia de personas enfermas o con discapacidad, cuando se trate de una prestación de carácter terapéutico o para la cual se exija contar con una habilitación profesional. Es decir, la tarea específica de un enfermo, de alguien que no se puede valer por sus propios medios, que se necesite, obviamente, título habilitante para ejercerlo, un enfermero, un asistente o los títulos que otorguen las actuales reglamentaciones, tampoco son considerados personal o trabajadores de casas particulares. También quedan excluidos las personas que son contratadas únicamente para la conducción de vehículos particulares de la familia o de esa casa en la cual presta servicios. El chofer no va. Y además, aquellas que de realizar
a esas personas, por ejemplo, que realicen tareas de índole doméstica, tengan que prestar servicios ajenos a esa casa particular en cualquier otra actividad o empresa de su empleador. Supongamos, sí, yo voy a utilizar a esta persona que me trabaja en mi casa, la voy a llevar a mi negocio, a mi empresa. No, tampoco va. Eso no corresponde. ¿Está? Bueno, y por último, las personas que convivan en el alojamiento con el personal de casas particulares y que obviamente no prestan servicios de esa naturaleza para el mismo empleador. Alguna persona que está obviamente viviendo con la persona que sí está contratada como personal de casas particulares. En cuanto al contrato de trabajo, obviamente igual que todo lo que hemos visto hasta ahora, libertad de formas, regirá la libertad en su cualquier forma, sea su modalidad y contrato. Y se presumirá que es concertado, obviamente, por tiempo indeterminado. En cuanto a los derechos y obligaciones de las personas, son las comunes para el personal con retiro del domicilio o sin retiro. Y entre los derechos del personal se establece también una jornada limitada de 8 horas diarias. Y 48 horas semanales, pudiéndose establecer la distribución semanal desigual, mientras que la jornada ordinaria no supere las 9 horas. Siempre igual que la primera ley de Irigoyen. El descanso semanal es de 35 horas, corridas a partir del sábado a las 13 horas. La ropa y los elementos del trabajo deben ser provistas por el empleador. Vamos a los deberes del personal. Deberá cumplir con las instrucciones del servicio que el empleador le realice. Deberá cuidar las cosas confiadas a su vigilancia y diligencia, es decir, todo lo que en ese domicilio posea el empleador. Preservar la inviolabilidad del secreto personal y familiar, es decir, no divulgar lo que la persona ve que se desarrolla intramuros dentro de la casa donde está trabajando. En materia política, moral, religiosa y en otras determinadas cuestiones que hagan a la vida privada y a la intimidad de quienes habiten la casa en la cual prestan servicio, es decir, de ninguno de los miembros de la familia. ¿Está? Fundamental esto, ¿no? Deberes del personal. Y en cuanto a la remuneración, se establece un salario mínimo por tipo, modalidad, quizás lo hayan visto ustedes porque este se aplica muchísimo en la actualidad, que son muchos los trabajadores, hay un porcentaje no grande, pero también de varones que realizan este trabajo de casas particulares, y obviamente también es un gran porcentaje de trabajo no registrado. Desgraciadamente, a pesar de todos los blanqueos que dio los gobiernos anteriores, y son pocos los que registran a sus trabajadores de casas particulares. Entonces, este salario es fijado por categorías, si es con retiro o no retiro, si está a cargo, si está como encargada, lo que se llama, bueno, en su momento era el nombre encargada de personal de otros trabajadores de casas particulares, como una especie de jefe, las distintas categorías, ¿cierto? Bueno, en la cuantía, es decir, el valor de lo que va a ser fijado, no recuerdo en estos momentos, creo que supongamos el valor actual sean 170 pesos la hora con retiro y
40 sin retiro, al revés, no tengo presente bien exactamente el valor, pero supongamos, ese es el valor actualizado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Las siglas son CNTCP. Esta Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares se reúne anualmente, como veíamos nosotros, en la ley que salió emanada de la presidencia de Néstor Kirchner, para que se haga una reunión anual del Consejo y de paritarias para todo el territorio nacional, sin perjuicio, obviamente, de mejores derechos que se puedan llegar a concertar a través de los convenios colectivos de trabajo. Vamos a agregar algo más antes de terminar: los accidentes y enfermedades inculpables. El artículo 34 establece que para cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación de servicios, no se afectará el derecho del trabajador a recibir su remuneración, pero durante el periodo de 3 meses al año, si tuviera una antigüedad menor a 5 años, y de 6 meses si la antigüedad fuera mayor de 5. Hay que ubicarse siempre con la LST. En este caso, se le dieron los derechos que no lo tenían, pero se le redujo la mitad del periodo. 3 y 6, en lugar de 6 y 12, como se establece para los de mayor de 5 años, ¿no? Bueno, la remuneración que corresponde abonar se va a liquidar conforme a lo que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, más los aumentos que durante ese periodo de interrupción fueran acordadas por la aplicación de una norma legal convencional, que será decisión del empleador o de la resolución de la CNTCP, que citamos recién. Tiene licencias especiales también. Por el artículo 38, este personal gozará de las siguientes licencias especiales pagas. Por nacimiento de hijo, en el trabajador varón, 2 días corridos. Por maternidad, obviamente igual que el LST, el artículo 39, prohibición de trabajar 45 días antes y 45 días después, con la opción de optar 30 y 60 posteriores al parto, y debiendo la trabajadora comunicar el embarazo fehacientemente mediante el certificado médico con una fecha presunta de parto. Todo esto es igual, LST. Por matrimonio, 10 días corridos. Por fallecimiento de cónyuge, hijos o padres, 3 días corridos, y por hermano, 1 día. En cuanto al preaviso, el artículo 42 establece el deber de preavisar el contrato de trabajo regulado por la ley, que no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes sin previo aviso, o en su defecto, el pago de la indemnización cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador. Esto igual también como el LST. Además, corresponde al empleado, por su antigüedad en el empleo, en cuanto a los días de anticipación. Se modifica 10 días si tiene una antigüedad menor a 1 año, y 30 días si tiene una antigüedad mayor. Este es el plazo del preaviso, un plazo específico. 10 días debe preavisar el empleador, siendo menor la antigüedad de 1 año y mayor 30 días. Y la extinción, como siempre, mutuo acuerdo de las partes, formalizándose el acto con autoridad judicial o administrativa competente, renuncia del dependiente, que se hace por telegrama, carta, documento o manifestación personal hecha ante una autoridad administrativa o judicial de trabajo, muerte del trabajador o trabajadora, jubilación del trabajador, muerte del empleador, muerte de la persona cuya asistencia personal
personal o acompañamiento hacía, por despido dispuesto del empleador, como siempre acá, recuerden que apófila, sin causa, por renuncia del contrato de trabajo con justa causa efectuado por el dependiente o el empleador, en los casos de inobservancia de obligaciones resultantes del mismo que analizamos al comienzo, o por configurar injuria grave, que obviamente afecte la relación de ambos y no se pueda proseguir. Y por abandono de trabajo, como si vimos en la LST, y por incapacitación permanente y definitiva, física o mental, y obviamente no poder cumplir obligaciones si la causa fue sobreviniente a la iniciación de la prestación de servicios. Por último, ya con esto terminamos, la indemnización de antigüedad o despido se da en el artículo 48, lo dispuesto del empleador sin causa, habiendo o no preaviso, tiene que abonar la indemnización equivalente, un mes de sueldo cada año de servicios o fracción mayor a 3 meses. Esto igual, tomando como base la remuneración mensual normal habitual, devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si este fuera menor. En ningún caso, la indemnización puede ser menor a un mes de sueldo, calculado sobre la base expresada en el párrafo anterior. Despido indirecto es cuando el trabajador denunciara el contrato de trabajo, justa causa, tendrá derecho a las indemnizaciones previstas, que ya la vimos, sustitutiva, integración de despidos y la del régimen especial. Con esto terminamos entonces la clase de hoy, el estatuto, todos los estatutos. Vemos cómo organizamos una clase para la semana que viene, si por audio, reunión de Meet y demás. Ustedes tienen otras materias, así que es probable que si hacemos algo se lo envíe por audio. Veremos cómo desarrollamos las clases que siguen, que sería la semana que viene. Vamos a ver si puedo estirar el cursado a pasar a la semana siguiente. Estaremos en contacto para ver la fecha del examen integrador teórico y la continuidad de las clases. Perfecto, profe, gracias. Nos estamos viendo. Chao, suerte para todos. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, nos vemos.